Amados hermanos, muy buenas noches. Que mi santo Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Desde acá en nuestra casita, como todos los miércoles, una vez más, les saludamos a todos en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien junto a sus familias. Reciban también el saludo cariñoso de mi esposa, de mis hijos. Para ustedes, cada uno de mis hermanos, como también amigos y quienes tienen acceso para ver este devocional, que lo hacemos siempre honrando al Señor Jesucristo. Voy a dar lectura a la poderosa palabra del Señor para esta noche, aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a mirar el versículo 1 y 2 en el nombre del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Bueno, amados hermanos, mirábamos hace un tiempo el capítulo 11 de esta carta a los Hebreos y encontrábamos ahí a los grandes héroes de la fe. Se le llama, ¿no es cierto?, la vitrina de los héroes de la fe, el capítulo 11. Y tenemos a los grandes héroes, por enumerar algunos, ¿verdad? A Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, la ramera. Tenemos también a Gedeón, a Barak, a Sansón, Jefté, David y muchos otros hombres que conquistaron reinos, dice la palabra del Señor, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Dios les dio victoria a ellos en muchas áreas de la vida y para llevar a cabo el propósito por el cual Dios los había llamado también. Pero tenemos también en este mismo libro a otros héroes, que podríamos llamarlos aquellos que son anónimos, aquellos que no brillaron por derrotar a un gran ejército, aquellos que no estuvieron rodeados de multitudes de gente para que pudiesen contemplar los grandes triunfos. No estuvieron ahí, sino que más bien fueron aquellos héroes anónimos. Y dentro de las cosas que ellos padecieron, sufrieron, aquí lo relata también el capítulo 11, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y aún más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, dice, el mundo no era digno. Vagaban errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. ¿Se da cuenta la diferencia
entre aquellos héroes que llevaron grandes victorias, porque Dios estaba con ellos, conquistaron reinos, hicieron justicia, pero están también aquellos que pasaron por el sufrimiento extremo, por lo más horrible que puede pasar un ser humano, como fueron aserrados, apedrados, como tal lo enumera los últimos versículos del capítulo 11 de esta carta. Pero vemos en ello que estamos viendo el valor de la fe, cómo la fe lleva al creyente a mirar más allá, más allá. Por eso que en un momento los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. La fe no solamente nosotros la vamos a experimentar cuando tengamos grandes triunfos, cuando veamos que nuestras oraciones están a favor de nuestros caprichos, de aquellas cosas que a nosotros nos interesan, sino que la fe también se mueve cuando en la soberanía de Dios, en el propósito de Dios, está el hacernos pasar o el hacer pasar a sus hijos por momentos de quebranto, de aflicciones. Por eso que aquí está muy marcado aquellos que conquistaron grandes reinos, hicieron justicia, aquellos que taparon boca de leones, pero están también aquellos que fueron aserrados, que fueron puestos a prueba, muertos, que sufrieron en su cuerpo, en su propio cuerpo, las más grandes tormentos que el ser humano puede experimentar sobre la faz de esta tierra. Y ahí encontramos a estos grandes hombres. Y llegamos así al capítulo 12, donde le he dado lectura en esta noche, y que nos habla a nosotros, dice, por tanto, o sea, es como la continuación de lo que estamos viviendo. Por tanto, dice el escritor bíblico, nosotros también, usted hermano, yo, todos mis hermanos en Cristo a través del mundo entero, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, también nosotros, teniendo, dice, en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Amados hermanos, tenemos que, o podríamos decir que uno de los mayores peligros que nosotros podemos experimentar en la vida cristiana es el permanecer inmóvil, es el vagar sin hacer nada. Cuando yo hice mi servicio militar, nos llevaban a nosotros en aquel tiempo a las termas de Chillán. Entonces allí la instrucción era la siguiente: no es lo mismo estar en tierra seca, ¿verdad?, donde no hay peligro de muerte en el sentido a lo que significa estar expuesto a temperaturas bajas, como es estar en la nieve, pernoctar en la nieve. Lo que nos enseñan ahí a nosotros, o nos enseñaban, era el peligro que existía, ya que una persona puede, ¿no es cierto?, siendo expuesta a temperaturas bajas, puede estar propensa a morir congelado. Entonces, dentro de la instrucción, lo que se enseñaba allí era el estar
atento, el estar siempre en movimiento y a pesar del cansancio, siempre luchar contra el sueño. De otra manera, la muerte nos podía alcanzar. Entonces, si nosotros miramos espiritualmente lo que acabo de decir, es lo mismo. El creyente, nosotros, usted y yo, amados hermanos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos también un peligro que nos acecha. Si nosotros nos mantenemos en una posición inmóvil, sin movimiento, estancados, corremos el peligro. Al principio de esta carta a los hebreos, se nos hablaba de deslizarse. Pero aquí ahora, aparentemente, está hablando a creyentes que estaban estancados, que estaban en un sosiego espiritual. Por eso el escritor le dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado y corramos la carrera que tenemos por delante. O sea, ponernos en acción, en movimiento y correr la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que correr la carrera? Dice acá que hay una nube de testigos. ¿Quién es esta nube de testigos? No está hablando de los héroes de la fe como si ellos estuviesen sentados en una tribuna observando cómo yo y usted vamos corriendo la carrera. No está haciendo alusión a eso. Más bien está haciendo alusión el escritor sagrado a estos hombres, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que la Escritura dice también que hay muchos más. O sea, aquí tenemos una lista nosotros, que son hartos, pero hay muchos más que no están aquí sus nombres. Aquí dice que si estuviesen ellos, si hubiese que escribirlos todos, notarlos a todos, faltaría el tiempo para hacerlo. Así dice aquí el escritor sagrado en el versículo 32 del capítulo 11. Faltaría el tiempo. Entonces, estos héroes de la fe, más bien, ¿no es cierto?, nos está hablando de que son aquellos creyentes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento que rindieron su vida por la causa, por la obra de Cristo, mientras nosotros estamos en la tribuna mirándolos a ellos. ¿No es cierto? Es como usted lee el capítulo 11 y está en una tribuna usted mirando cómo ellos van corriendo la carrera. Y la van corriendo con fe. Y la van corriendo a pesar de las circunstancias adversas que les tocó a ellos vivir. Muchos de ellos podríamos decir que sufrieron lo que para el mundo sería una miserable derrota, tal cual. Pero sin embargo, aunque ellos sufrieron de tal forma, ellos corrieron la carrera con fe hasta el final de sus días. Entonces, lo que está haciendo alusión acá de estos testigos son ellos. Nosotros estamos en la tribuna mirándolos a ellos, cómo ellos corrieron la carrera. Usted tiene que sentarse, tomar su Biblia y leer el capítulo 11 de Hebreos, y usted se va a dar cuenta, usted va a ser como que está sentado en la tribuna leyendo cómo estos varones corrieron la carrera
que el Señor les colocó a ellos en su tiempo, en su época, con lo que significaba para ellos ser cristianos, defender la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, dice aquí que ellos a nosotros ahora nos están dando testimonio y nos están estimulando a correr la carrera que tenemos por delante. Entonces, la vida cristiana es una carrera y el creyente debe correr esta carrera legítimamente. Qué importante esto, porque Pablo en su carta a los Corintios en el capítulo 9, carta a los Corintios en el capítulo 9, versículo 24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Así dice. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Por qué corren? Porque hay un premio. Y ¿quién gana el premio? El que logró llegar, ¿no es cierto?, a la meta, en primer lugar, ganó el premio. Entonces Pablo luego dice en el versículo 26 del mismo capítulo 9, dice: Así que yo de esta manera corro, dice. ¿Cómo? Dice: no a la aventura, no por si acaso, no hasta cuando me den las fuerzas, no hasta cuando me canse, no hasta cuando aparezca el primer problema y ya hasta ahí quedó la carrera. No, Pablo dice: yo de esta manera corro, no como a la aventura. No, la vida cristiana, amados hermanos, no hay que correrla por si acaso, por si logro llegar a la vida eterna. No, tenemos que correrla con fe, tenemos que correrla con sacrificio, tenemos que estar en constante movimiento. ¿Por qué? Porque tenemos una nube de testigos que nos dieron a nosotros un ejemplo claro cómo se debe correr la carrera cristiana. Luego Pablo en su carta a los Gálatas, mire lo que dice Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 5, el versículo 7 los reprende a los hermanos de Galacia. En el capítulo 5, versículo 7, le dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué había pasado con los Gálatas? ¿Por qué, si estaban ellos corriendo bien la carrera, quién los estorbó a ellos para no obedecer a la verdad? ¿Se da cuenta que hay un peligro cuando nosotros no estamos corriendo legítimamente la carrera? Hay estorbos, hay situaciones que nos pueden hacer desviar nuestra mirada del Señor, de la verdadera meta a la cual estamos llamados a conquistar. Para no obedecer a la verdad, le dicen los hermanos. Entonces, estos versículos de la palabra del Señor nos hablan de dos condiciones. Número uno dice: despojémonos. Para poder correr esta carrera, como creyentes, tenemos que, número uno, nosotros despojarnos de todo peso. El peso, ¿qué es despojarse? Despojarse en la carrera cristiana es todo aquello innecesario. Todo lo que pueda ocasionar un estorbo para nosotros. Usted muy bien sabe, ¿no es cierto?, cómo hoy día se prepara un atleta, un deportista
para competir. Hay un trabajo previo. Entonces en la vida cristiana también el apóstol, aquí el escritor sagrado nos manda a despojarnos de todo aquello que nos pueda impedir correr legítimamente la carrera. Y también lo otro es el pecado. Despojarnos de todo peso y del pecado, dice. Y del pecado. ¿Cuál es el pecado al que hace alusión aquí el escritor sagrado? ¿Cuál será el pecado? Bueno, el pecado es la incredulidad. La incredulidad. Por eso el capítulo 11 está hablando de la fe, la fe, la fe. Hay que correr la carrera con fe. Con fe, por fe nosotros andamos, por fe un día vamos a llegar al cielo, por fe Dios nos da grandes victorias, por fe también a veces hay que pasar, aparentemente para nosotros derrotas, pero para Dios son victorias. Cuando el creyente va pasando por el valle de sombra de muerte, por situaciones adversas, difíciles. Entonces, ¿cuál es el pecado al que nos llama el escritor a renunciar? Es a la incredulidad. A eso está haciendo énfasis acá el escritor, y que se refiere al capítulo 11. Cómo estos hombres con fe corrieron su carrera. Entonces, si nosotros queremos imitarlos a ellos, tenemos que hacerlo también con fe, que no haya incredulidad en nosotros. La incredulidad estorba y frena el avance en la carrera cristiana. Entonces Dios nos ayude, Dios nos dé fe grande, nos dé fe poderosa para poder vencer todos los obstáculos que tenemos en nuestra vida creyente, en nuestra vida cristiana. Amados hermanos, hay mucho más que decir, pero el tiempo es breve y pasa rápidamente. Que el Señor nos bendiga a cada uno. Vamos a orar al Señor. Vamos a continuar el próximo miércoles con la ayuda del Señor, mirando el versículo 2 de este mismo capítulo. Vamos a orar, vamos a dar gracias, Señor, por su palabra. Amén. Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta tu hermosa palabra que nos motiva en esta noche a correr esta carrera, a mirarle a usted, Señor. Padre mío, por sobre todas las cosas, sabiendo, Señor, que hay una nube de testigos que corrió esta carrera con fe, con problemas, con dificultades, con grandes conquistas, pero también con grandes tribulaciones, aflicciones, aún dando su propia vida por amor a la obra y la fe en Jesucristo. Señor, ayúdanos a nosotros para poder despojarnos, para poder luchar contra la incredulidad que muchas veces nos agobia y nos hace perder nuestra fe, la confianza. Bendiga a los enfermos, Señor, también. Aquellos que están pasando momentos difíciles, Señor, en estos días. Sea usted su ayudador, su guardador, su pronto auxilio. Padre eterno, ahora, Señor, bendícenos a cada uno. Te lo pedimos, Padre, te lo rogamos humildemente. En el nombre santo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, Dios nos bendiga. Que pasen toda una bonita noche y que el Señor los guarde. Desde aquí un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.